Si estamos aquí es porque era permitido, ¿verdad? Que estemos aquí. Y le damos gracias, Señor, por ello, ¿verdad? Que nos da una oportunidad más de compartir juntos, ¿verdad? De su alimento, ¿verdad? Que es la palabra de Dios, su alimento espiritual. Quisiéramos que fueran, o quisiera, ¿verdad? Que fuéramos a Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14 y 15. Y esto es lo que vamos a estar hablando. Dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y 1 Corintios capítulo 2, 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No la percibe. No se da cuenta. No puede distinguir. Es lo que... No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locura. Y no las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. Es decir, que se han de, ¿verdad?, diferenciar, ¿verdad?, distinguir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y lo que vamos a tratar es, ¿verdad?, que tal vez para algunos el tema les resulte conocido o básico, pero lo cierto es que hay dos naturalezas que coexisten en nosotros. Es decir, que las dos están activamente en nosotros, coexisten en nosotros. Y esto afecta o favorablemente o desfavorablemente las decisiones que tomamos, ¿verdad?, en nuestro día a día mientras que vivamos. Como dije, tal vez para alguien el tema es básico, ¿verdad?, el hablar de las dos naturalezas. Pero lo cierto es que están ahí y están presentes. Dice que el hombre espiritual juzga todas las cosas. ¿Verdad? Y juzgar todas las cosas no quiere decir, ¿verdad?, que decrete juicio, ¿verdad?, y mucho menos que se convierta como un juez. Sino lo que está diciendo es que analiza, que pesa las cosas, ¿verdad?, ya no como un hombre natural, ¿verdad?, como aquel hombre que no tiene entendimiento, que es el hombre natural, sino ya como el hombre espiritual, ¿verdad?, que tiene la mente de Cristo, que puede discernir entre lo que es lo carnal y lo espiritual, ¿verdad? No es que está diciendo que se va a convertir en un juez, porque al decir que juzga todas las cosas quiere decir como que él está ya decretando un juicio sobre las cosas, pero no es eso lo que está hablando. Lo que está diciendo es que pesa las cosas, ¿verdad? Y este ejemplo lo podemos ver en la vida de Pablo. Pablo dice, todas las cosas que me son lícitas, pero no todas me convienen. Ahí vemos cómo él está pesando, ¿verdad?, cómo está juzgando las condiciones. No todas me convienen, dice en otra parte, no todas me edifican. Posteriormente dice también, no me dejaré dominar de ninguna. Es decir, que hay un dominio propio en esa nueva criatura, ¿verdad? Sí, pero el hombre natural dice que él no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Dice, porque para él son locura. El hombre no puede entenderlo. El hombre natural no puede entender las cosas de Dios. Y vamos a ver por qué es que después nosotros podemos entenderlas. Dice, para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Las cosas de Dios son espirituales. Las cosas de este mundo son terrenales, son carnales. ¿Verdad? Aquí la palabra identifica, ¿verdad?, dos tipos de hombres. Un hombre natural y un hombre espiritual. Eso es lo que se conoce como las dos naturalezas. Y como dije anteriormente, coexisten en nosotros. ¿Verdad? Hay un gran número, ¿verdad?, de creyentes que encuentra, ¿verdad?, dificultad
en el diario vivir, porque no tienen una idea, ¿verdad?, clara de las enseñanzas bíblicas acerca de estas dos naturalezas. Y por eso tienen un problema en cuanto a su sentimiento, en cuanto a lo que hacen, ¿verdad? Y Pablo habla de esto en el capítulo 7 de Romanos. Si Pablo no hubiese tocado este tema con la claridad con que Pablo lo toca y la transparencia en él mismo, porque si vamos a ver, ¿verdad?, los líderes religiosos que hay hoy en día son infalibles, ¿eh? Pero Pablo se humilla y describe su naturaleza y las luchas que él sostiene, y gracias a Dios que lo hizo, que el Señor lo movió a eso y que lo tenemos aquí. Porque si no hubiésemos pensado que Pablo era un hombre perfecto, ¿verdad? Si no se describiera que Elías, ¿verdad?, tenía temor y todo, nosotros hubiésemos pensado que ellos son perfectos. Y esa es la tendencia humana, ¿verdad?, a tratar de buscar aquello, buscar aquello, buscar aquello. Pero Pablo describe, ¿verdad? Pablo hace un contraste en el capítulo 7 de Romanos de lo que es la vida y la muerte, ¿verdad?, de lo que es la gracia y la ley, de lo que es esa nueva criatura y ese hombre carnal vendido al pecado. Él hace esa distinción. La primera naturaleza que nosotros tenemos es la naturaleza carnal, ¿verdad? Se conoce como naturaleza terrenal, también se conoce como la carnal, se conoce también como el viejo hombre o el hombre natural. Y fíjense que son naturales, las dos. Quiere decir que no tienen mezcla, no hay mezcla en ellos, es natural. ¿Verdad? Esta primera naturaleza, ¿verdad?, ¿cuál es la condición, ¿verdad?, de ella? ¿No? Esta primera naturaleza es una naturaleza caída. Dice que es heredada de Adán, primer hombre. Y esto es lo que vemos, ¿verdad? Cuando Dios puso a Adán sobre la tierra, ¿verdad?, Adán era perfecto, pues fue creado, ¿verdad?, a la imagen y a semejanza de Dios. Ese es el Adán, ¿verdad? Adán peca contra Dios, ¿verdad?, desobedeciendo a Dios. Y al pecar, ¿verdad?, contra Dios, ¿verdad?, dos cosas sucedieron. Dos cosas sucedieron. Porque los otros días estaba leyendo a un artículo sobre el Salmo 51, 5, donde dice que fui concebido en pecado. Y estaban dando un argumento que como un bebé va a ser concebido en pecado, pero David. Y lo estaban diciendo que él lo que estaba era, y vaya, de una manera metafórica, ¿no?, hablando del asunto. Pero Adán peca contra Dios y dos cosas sucedieron. Dos cosas sucedieron. La primera es que Dios lo expulsa de su presencia. Y lo segundo que sucede es que el diablo pasa a ser amo, ¿verdad?, y señor de Adán. Porque el pecador está sujeto al autor del pecado, ¿verdad?, como se menciona, ¿verdad?, en Primera de Juan. Vamos a Primera de Juan un momentico. Primera de Juan, capítulo 3, 8. Primera de Juan, capítulo 3, 8. Dice, el que practica el pecado es del diablo. Ahí está claro, ¿eh? Porque el diablo peca desde el principio. Y entonces dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, y aquí está hablando de una naturaleza y de otra naturaleza, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Verdad? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En Romanos 6:16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Y una escritura más dice en 2 de Pedro 2:19, les prometen libertad. Y está hablando de aquellos falsos profetas, falsos maestros, ¿verdad? Dice, les prometen libertad,
y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. De modo que esa naturaleza carnal, esa primera naturaleza, esa naturaleza que nosotros traemos cuando nacemos, está vendida al pecado. ¿Tiene dueño? Tiene dueño. Ahora, esta naturaleza tiene ciertas características, ¿eh? Esta naturaleza adámica, naturaleza terrenal, tiene ciertas características. Y lo primero que tiene es que tiene un corazón engañoso, como dice Jeremías 17:9. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y fíjense que dice, y perverso. Dice, ¿quién lo conocerá? Hasta tú mismo te engañas con el corazón, ¿sí? Porque pensamos que estamos haciendo cosas y nosotros mismos nos estamos hasta engañando. Engañoso es el corazón del hombre. Engañoso es el corazón. En Marcos 7, 21, 22 dice, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Todo está ahí. Todo está dentro. ¿Verdad? Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Todo eso está ahí adentro, hermano. Como tenemos cosas guardadas ahí adentro. Todo eso está dentro del corazón. Todo está dentro de ese hombre natural, ¿verdad? Que nosotros heredamos, ¿verdad? Y que traemos a este mundo, ¿verdad? Una naturaleza adámica caída, una naturaleza carnal, una naturaleza humana. ¿Y qué podemos concluir, verdad? Que el hombre está viciado. Está viciado. Esa naturaleza está viciada, conforme a los deseos engañosos, ¿verdad? Y dice Gálatas 5:19 que manifiesta son las obras de la carne. Es decir, que no la puedes esconder. Aunque tú trates de esconderla, no la puedes esconder. Dice que manifiesta son las obras de la carne. Ahí hay una gran lista de todas las obras. Ya entre algunas mencionamos aquí. El viejo hombre no tiene arreglo. Eso está muerto. Está muerto en sus delitos y pecados. En esa condición nos encontrábamos nosotros antes de Cristo. Es como tomar y pintar una casa con moho. Porque las cosas no están afuera, las cosas están adentro del corazón. Toda esa maldad, todo ese pecado está dentro de nosotros. Y sale naturalmente. No tenemos ni tan siquiera que aprender a cómo sacar el pecado. Eso está ahí, se manifiesta. Manifiesta son las obras de la carne. Es como coger una casa y pintarla con moho, ¿verdad? Los primeros días, ¿qué va a pasar? Va a parecer que está pintada. Pero al pasar de los días, ese moho empieza a salir otra vez. ¿Y qué le pasa a la pintura exterior? Se corrompe otra vez. El pecado, por mucho que tú lo trates de cubrir y cubrir y cubrir con actitudes religiosas, sale para afuera. Sale para afuera. Ahora vemos lo que es la gracia de Dios, ¿verdad? La grandeza de Dios. Que aún estando nosotros en esa condición, ¿verdad? Él decidió rescatarnos de esa condición. ¿Verdad? Y dice que Dios, ¿verdad?, no deja a la humanidad sin esperanza. Antes bien promete, ¿verdad?, liberarle, ¿verdad?, a lo que la palabra llama redención. O sea, que promete redimir, pagar el precio, ¿verdad?, por el rescate de la humanidad. Y ese precio y ese rescate fue a través de su unigénito Hijo, Jesucristo, ¿verdad?, quien derramó su sangre por rescate a la humanidad. Y vamos a ir a Juan, ¿verdad?, capítulo 3, a partir del versículo 3.
Y aquí vemos, ¿verdad?, este hombre piadoso, este hombre maestro, ¿verdad?, de Nicodemo, que viene, ¿verdad?, de noche. Vino de noche, ¿eh? El hombre no quería exponerse ante el público. Pero qué bueno que Jesús le dice, ¿y por qué no me viniste de día? Sino que Jesús lo recibe, ¿verdad? Así que no importa cuál sea la oscuridad del hombre, ¿verdad?, el Señor nos recibe. No importa si es de noche, no importa si es de día, cuando tú vas a Jesús, Jesús te recibe, siempre. Y dice Nicodemo, ¿verdad?, en ese versículo 3, dice, y respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y aquí entra lo que es la segunda naturaleza, ¿verdad?, o lo que es el hombre espiritual también, ¿verdad? Se conoce como nueva criatura, se conoce como nacido de nuevo. Ya vimos que ese viejo hombre natural está vendido al pecado, eso no tiene arreglo, no tiene remedio. Jesús no le dice, vamos a reparar el viejo hombre. Jesús le dice, es necesario nacer de nuevo. Un nuevo nacimiento. Porque ya el viejo hombre está condenado y Dios no se puede retractar a lo que Él dijo. La paga del pecado es la muerte. Dios no puede retractarse y decir ahora vamos a cambiar ese nuevo hombre, ese viejo hombre, para un nuevo hombre. Él dice es necesario nacer de nuevo. Y se crea una segunda criatura que es celestial, que es de Dios. ¿Verdad? De poder cambiar el viejo hombre, no hubiera habido necesidad de crear una nueva criatura. Pero ya ese hombre estaba condenado desde el principio. Desde el principio Dios lo condenó. Y le dice que es necesario nacer de nuevo. ¿Verdad? El que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo. Y cuando Jesús dice de cierto, es desierto, ¿eh? No es un desierto como desierto de Sahara, sino que es seguro. Es cierto, no desierto, cierto. De cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, y aquí hace distinción Jesús, separación entre el viejo hombre y el nuevo hombre. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Dos naturalezas, ¿verdad? Dos naturalezas. Una carnal, otra espiritual. Y este nuevo nacimiento sucede el día que entregamos nuestro corazón a Jesús. El Espíritu ejecuta, ¿verdad?, el nuevo nacimiento en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Y ahora la composición de esa nueva criatura es la palabra de Dios, ¿verdad? Es la persona del Espíritu Santo, ¿verdad? Es la naturaleza divina. Esa es la composición de esa nueva criatura, de ese nuevo ser espiritual, ¿verdad? Y lo podemos ver, ¿verdad?, porque dice lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Tiene una naturaleza espiritual. En Primera de Pedro, capítulo 1, 23, dice, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra que vive y permanece para siempre. La composición de esa nueva criatura es la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo. Y ahora en segunda de Pedro 1:3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, segunda de Pedro 1:3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y en el 4 dice, por medio de las cuales nos ha dado
preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participante de la naturaleza divina. Una naturaleza que no tiene mezcla. El viejo hombre no tiene mezcla con el nuevo hombre. Es natural, espiritualmente. Y lo que es de la carne es natural, carnalmente. Participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La composición de esa nueva criatura es la palabra de Dios, es el Espíritu Santo, es la naturaleza divina, como lo leemos aquí ahora. Ahora, ¿qué es lo que es el nuevo hombre? O esa nueva criatura. Esa nueva criatura viene por el nuevo nacimiento, ¿verdad? Que es del Espíritu. El nuevo hombre es la nueva vida que nosotros tenemos en Cristo Jesús. El nuevo hombre se refiere a todo lo que soy y tengo en Cristo Jesús. Lo que soy y tengo en Cristo Jesús. La palabra dice que en Cristo nosotros estamos completos, no nos falta nada. Él no dejó nada afuera para que nosotros después buscásemos, sino cuando nos lo entregó todo. Estamos completos en Cristo Jesús. Es un nuevo hombre redimido, regenerado. Y cuando habla de regenerar, habla de entrarlo otra vez en el género. Porque había sido degenerado. Por eso es que la palabra que nosotros usamos, eres un degenerado. Lo que está hablando es que está fuera de género. Pero cuando el hombre es regenerado, está entrando otra vez en el género por el cual, de la manera que fue creada. Por eso es que dice que el postrer Adán, Cristo Jesús. ¿Verdad? Y yo no vamos a entrar ahora porque tendríamos mucho tiempo, pero habla, ¿verdad?, de esa regeneración. Hemos sido otra vez del área que estábamos degenerados, nos han entrado otra vez en la regeneración. Regenerado. El nuevo hombre no es algo que tú haces, ¿verdad? Es algo que Dios ha hecho. Porque yo no me puedo hacer nuevo hombre por mí mismo. Dios ha hecho, ¿verdad?, esa nueva criatura. No es un mandamiento que haya que obedecer, sino es algo que hay que creer. Y eso es importante. No es un mandamiento, oye, conviértete a Cristo y tienes que obedecer. No, no es un problema de obedecer, es un problema de creer. No es un mandamiento que hay que obedecer, es algo que nosotros tenemos que creer. Es un hecho, ¿verdad?, que hay que creer. Y aquí está el dilema. Está el dilema de dos naturalezas opuestas entre sí, viviendo en una misma persona. Y no solamente en una persona, pero con un solo entendimiento. Parece algo psiquiátrico, ¿no? Pero no lo es. Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne, ¿verdad?, es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Y fíjense que no está hablando que el deseo de la carne es contra el espíritu y solamente la carne batalla contra el espíritu, sino también que el espíritu es contra la carne. Y aquí lo que me da, lo que está tratando, ¿verdad?, el apóstol Pablo de decirnos que es una lucha de cuerpo a cuerpo todo el tiempo, ¿verdad? Como aquellas personas que están batallando una batalla de cuerpo a cuerpo, porque si yo cedo, la carne gana, y si yo avanzo, el espíritu avanza. Y ahí ese es el dilema que nosotros tenemos ahora, que estamos batallando, ¿verdad? Esa nueva naturaleza está batallando con la vieja naturaleza, pero la vieja naturaleza no se está quedando ahí como quiera, está bien. No, la vieja naturaleza está batallando también para atrás. Y esa es la lucha que sostenemos día a día nosotros, ¿verdad?, con este asunto de la carne. Día a día, una batalla. Dice que el deseo de la carne, ese es su deseo, el deseo de la carne es contra esa nueva naturaleza, que es espiritual, es oponerse a ella, y el deseo de esa nueva naturaleza es contra la carne, que es esa vieja naturaleza, ¿verdad? Y estos se oponen, es como
como los polos que se repelen, tú sabes. No hay forma de que haya, tú coges dos imanes y los pones en la misma polaridad y los tratas de pegar y no hay manera que tú puedas conectar esos dos imanes. Nunca se van a conectar, porque hay leyes que no permiten que eso sea así. ¿Verdad? Y Pablo pone esa ley cuando él habla en el capítulo de Romanos, ¿verdad? En ese capítulo 7 de Romanos, de esa batalla que sostenía con la ley, porque en él había una ley natural, una ley de pecado, y el mandamiento es un mandamiento que es una ley que Dios le ha dado, y esa ley no es compatible. Es como los sistemas operativos de computadora, tal vez las personas hoy se puedan identificar un poco más. Cuando un programa no es compatible con el sistema operativo, no hay manera que eso funcione. Entonces la ley es de Dios, la ley es buena y es de Dios, y eso es lo que Pablo está diciendo, pero mi sistema operativo está dañado y yo no puedo recibir esa ley. No la puedo recibir aunque la quiera recibir, porque hay una ley natural en él, que es la ley del pecado y de la muerte, que está operando en él, y la ley que es por el mandamiento, que es dada por Dios, no la puede recibir. Está dañado el sistema operativo, por eso el viejo hombre no tiene arreglo. Por eso el viejo hombre no tiene arreglo. Se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Eso es lo que dice Gálatas, ¿verdad? La tendencia humana, ¿verdad? Cuando uno se convierte a Cristo, y esto es algo que debemos prestar atención, ¿verdad? Es tratar de reparar ese viejo hombre, ¿verdad? Esa es la tendencia humana. La tendencia humana es tratar de cambiar la vieja naturaleza efectuando cambios exteriores, ¿verdad? Adentrándose en la religiosidad, por ejemplo, ¿verdad? En el legalismo, en cumplir con ciertos ritos y mandamientos de hombre que han venido por medio de las tradiciones. Lo cierto es que nada de eso puede ocasionar un cambio interior, ni puede cambiar esa naturaleza caída. De lo contrario, Cristo no nos hubiese dado una nueva naturaleza. Y si se pudiera cambiar, si el hombre, por ejemplo, cuando Cristo vino es porque el hombre no pudo cumplir la ley. Si el hombre hubiese cumplido la ley, no hubiera necesidad de sacrificio de Cristo. Pero por cuanto el hombre no pudo cumplir la ley, entonces Dios tuvo que rescatarlo por medio de Jesús. Y aquí pasa lo mismo. No hay manera que la vieja naturaleza se pueda cambiar. Y entonces vemos, ¿verdad?, esa fachada exterior que hasta que el Señor no nos abra los ojos y nos demos cuenta, la seguimos teniendo, porque esa es una tendencia, ¿verdad?, a tratar de cambiar lo que está podrido, lo que está ya condenado a muerte, ¿verdad?, sin pensar que lo que hay que darle lugar es a la nueva naturaleza. Cuando la nueva naturaleza empieza a crecer, la vieja naturaleza empieza a menguar. Pero nosotros, por tendencia humana, hacemos lo contrario. Tratamos de levantar la vieja naturaleza a través de los medios religiosos, de una apariencia religiosa, ¿verdad? Tratamos de cambiar todo aquello exteriormente. Pero eso no tiene cambio, no tiene remedio. Entonces, como decimos, ¿qué hacemos, verdad? ¿Verdad? Dice que debemos de dejar esa vieja naturaleza. Esa está ahí, esa coexiste con nosotros, esa está ahí. Pero hay que ponerla a un lado y ocuparse de la nueva. Nosotros no necesitamos tratar con el viejo hombre. La Escritura enseña que ese viejo hombre ya fue crucificado con Cristo Jesús. La carne fue crucificada en la cruz de Calvario. Los que tratan de conquistar el viejo hombre nunca podrán ganar esa batalla. No se puede convertir al viejo hombre en ese, ¿verdad?, en el viejo hombre que ya está muerto, ¿verdad? Pero sí se puede cultivar el nuevo hombre, ¿verdad?, el que es creado según Dios.
Y Dios no nos ha hecho una nueva criatura y punto, y se acabó. Sino que Dios nos ha dado las herramientas que vienen con eso, nueva criatura. Nos ha dado el Espíritu Santo que está en nosotros, dice que nos ayuda en todas nuestras debilidades y nos guía a toda la verdad. De modo que el Espíritu Santo empieza a ejecutar esa obra de transformación y de crecimiento en esa nueva criatura. No es como decir, te voy a dar una nueva criatura y ya, sino que nos ha capacitado. Es como cuando tú compras un artículo y ya viene con todos los periquitos, ¿no? Viene con todos los programas, con todo eso, los libros de manuales que ahora vienen en CD, pero que casi nadie nos los leemos, y estamos utilizando el televisor nada más que enciende y apaga, aunque el televisor hace un montón de cosas. Dios nos ha capacitado en nuestra nueva criatura. Por eso es que nosotros hoy podemos, ¿verdad?, crecer, ¿verdad?, en eso. El fruto de la vida es en el Espíritu, ¿verdad? Y el fruto del Espíritu dice que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Eso lo podemos leer en Gálatas 5, 22 y 23. Ese es el fruto del Espíritu. Ahora, ¿cómo podemos, verdad, conducir la guerra entre las dos naturalezas? Lo primero que tenemos que es saber que no podemos olvidar ni deshacernos de este cuerpo, ¿eh? Eso se acaba el día que nosotros nos muramos. Así que mientras que nosotros estemos vivos, hay esa batalla del viejo hombre y el nuevo hombre. Una de las cosas que la Escritura habla es que dice que el hombre natural no podía discernir, entender las cosas espirituales. En Primera de Juan, capítulo 5, 20, y aquí empezamos a ver que no solamente la nueva criatura vino y se acabó, sino que vino y Dios la capacitó, ¿verdad? Dice Primera de Juan, capítulo 5, 20, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al verdadero, y dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Nos ha dado entendimiento. En 2 de Corintios vamos a ver lo que le pasa, ¿no?, en 2 de Corintios 4:4. Cómo estaba, ¿verdad?, ese entendimiento en el hombre natural. Dice el 4:4, dice, en los cuales el Dios de este siglo, y está hablando de Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandeciese la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo dice que cegó el entendimiento. Pero en Primera Juan dice que Dios nos ha dado entendimiento para poder entender. Y en 2 de Corintios, en el versículo 3, en el capítulo 3, perdón, en el versículo 13 dice, y como Moisés que ponía el velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó. Y esto lo que quiere decir es que se debilitó el entendimiento de ellos. Embotado quiere decir debilitado, ¿verdad? Debilitado sus sentimientos, sus sentidos, su entendimiento. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen las escrituras del antiguo pacto, cuando leen el antiguo pacto, le queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Hay un velo
¿verdad? En ese hombre natural, pero Cristo lo quita. Y nosotros podemos entonces ahora discernir las cosas que son espirituales. En Efesios 1:18 habla de que dice que Él alumbró los ojos de nuestro entendimiento. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de su gloria, de su herencia en los santos. De modo que tenemos dos naturalezas, un solo cuerpo, un solo entendimiento. Pero ese entendimiento, dice Romanos 12:2, que no os conforméis, ¿verdad?, a este siglo, ¿verdad? No tome la forma del mundo, un mundo que va a pasar, que es pasajero. No está hablando de en cuanto a la conformidad material, ¿verdad? Que hoy tengo una casa, mañana necesito otra. Yo no me voy a conformar con una casa de 2 cuartos, me voy a comprar una de 3. No está hablando de ese tipo de conformidad, porque las cosas de este mundo todas van a pasar. Está hablando es que no tomes la forma del mundo. ¿Cuál es la forma del mundo? Eso es lo que piensa el mundo. El hombre que no tiene a Cristo piensa en las cosas terrenales. El hombre que tiene a Cristo, que es una nueva criatura, piensa en las cosas espirituales, en las cosas que son eternas. Que dice, buscar el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vienen por añadidura. Dios pone un orden en las cosas. Bien. Pero el hombre natural busca las cosas terrenales. Busca hacerse de una buena carrera, busca hacerse de una buena casa, no sé, de un buen trabajo. Y eso no está malo, ¿verdad? No está malo que tú busques eso, pero eso no puede tomar la prioridad en tu vida. La prioridad de nuestra vida es lo espiritual, porque todo esto va a pasar. El mundo pasará con todos sus deseos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación, y aquí está hablando de una renovación del entendimiento, porque ya Dios nos ha capacitado para poder entender las cosas de Dios, y por cuanto Dios nos ha capacitado para poder entender las cosas de Dios, entonces ahora yo puedo discernir entre lo que es del mundo, lo que es de la carne y lo que es del espíritu. Renovado el entendimiento. ¿Ya? Un entendimiento, ese sí es renovado. No es como la vieja naturaleza que está muerta y ya no hay remedio con ella, pero el entendimiento sí se puede renovar. Y Dios lo está exhortando a través de su palabra, Romanos 12:2, renovado el entendimiento, ¿verdad?, vuestro entendimiento, para que comprobéis, como diciendo, tú quieres comprobar algo, ¿verdad?, compruébalo, ¿verdad?, lo vas a poder comprobar cuando tú tengas ese entendimiento renovado, tú vas a poder comprobar que lo que yo te estoy diciendo es cierto. La gente discute y dice, compruébamelo, ¿verdad?, compruébamelo. Y la gente tratan de poner, de comprobar y juran, me juro por mi madre. Y cosas así, tratando de comprobar, ¿verdad?, lo que está diciendo. Pero dice que ese entendimiento, esa comprobación viene por medio de ese nuevo entendimiento. Y Dios nos ha dado el Espíritu y Dios nos ha abierto los ojos para que podamos entender. De modo que esa nueva criatura no vino y ya, sino que Dios lo capacitó para que pudiera entender las cosas de Dios. Por eso es que hoy en día podemos discernir y antes no podíamos discernir. Por eso es que hoy en día podemos decir, pero imagínate en qué clase de lío está metido y no se da cuenta que no puede salir de ahí. Si Dios no rescata esa vida, no hay manera que la vida pueda salir de ahí. Porque la naturaleza carnal es un círculo, ¿verdad? Y la ley que está en ella no le permite buscar lo espiritual. Lo que busca lo espiritual es la nueva naturaleza. Lo que es de Cristo, lo que es de Dios, lo que es espiritual. Esa busca lo espiritual. La carnal siempre se va a quedar aquí. Por eso es que al final de la vida del hombre dice que no hay complacencia en él. Cuando lleguen sus días dice que no hay complacencia. Porque con todo lo que haya hecho, más que lo que hizo Salomón no lo va a poder hacer nadie aquí, ¿eh? Y Salomón cada vez que llegaba al final de cada una de sus aventuras, decía, ¿verdad?, vanidad de vanidades. Porque tú quieres tener una casa hoy grande y tú buscas eso y cuando la tienes, ¿qué?
Todos nosotros hemos participado de un carro nuevo. Y el primer día, el primer mes, el carro para arriba, para abajo, y cuando llegan los 3 meses, los 4 meses, el año, ¿y qué? El carro se volvió viejo. Y si sigues buscando y buscando y buscando, te darás cuenta que al final de tus días buscaste carro nuevo y al final todos se volvieron viejos. Pero en la renovación del espíritu todas las cosas son hechas nuevas, ¿verdad? Siempre Dios tiene, porque Dios es una fuente inagotable, ¿verdad? De paz, de misericordia, nunca se agota. Cada día que tú le vas conociendo más a Él, más te vas maravillando de lo que Dios está haciendo. Porque no es como el círculo que nosotros estábamos en el mundo, ¿verdad? Es vertical y es infinito. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 13:12 dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Romanos 13:12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonería y borrachera, no en lujurias y lascivia, no en contienda y envidia, sino vestido, y habla de una renovación, ¿verdad? Vestido, ¿verdad?, del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. De modo que aquí la exhortación está al hombre espiritual y no al hombre natural. El hombre de natural, déjalo ahí, ni lo toque. Cada vez que se levante, darle duro por la cabeza, pero déjalo ahí. No trate de cambiar, porque el cambio lo produce Dios en nosotros. ¿Verdad? La gente se afana tratando de cambiar su vida. ¿Y qué dirán? ¿Y qué me dirán? Y por esto y por lo otro. Y llegas a la iglesia y no tienes ganas de levantar las manos, porque todo el mundo levanta las manos y tú también las levantas. Pero tu corazón no está ahí. Tú lo estás haciendo como un mono que repite. Pero el corazón, ¿verdad?, es lo que importa. Cuando Dios hace la obra en tu corazón, nadie te tiene que decir levántate y levanta tus manos, porque solamente el hecho de Él estar en esa obra, tú lo vas a hacer. Nadie tiene que decirte tienes que alabar a Dios, porque la alabanza va a salir sola. Cada vez que nosotros le rendimos nuestra vida al Señor, ¿verdad?, y le decimos, Señor, obra en mi vida, ¿verdad?, y estamos hablando de la nueva criatura, obra en mi vida, ¿verdad?, esa nueva criatura se va levantando y se va levantando y va creciendo y va creciendo, y la otra está ahí, pero se va menguando y menguando y menguando. ¿Verdad? No proveáis para los deseos de la carne. Debemos alimentar la nueva criatura, ¿verdad?, y la naturaleza es como un niño recién nacido, ¿verdad?, que hay que darle la leche habla, ¿verdad?, de la palabra de Dios, la leche no adulterada. Ahí empieza. Pero después la escritura nos habla de un alimento sólido también. Porque no es solo lechita, ¿eh? Y nosotros tenemos también, ¿verdad?, que delegamos toda nuestra comunión con el Señor a través de un hombre. Cada vez que venimos un domingo nos sentamos ahí, pam, 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 pam. El Señor le da al hermano que está presidiendo o hablando, y ya con eso nos conformamos. Hasta el próximo domingo. Como decían los programas eso de el próximo domingo. Es una relación. Es nuestra relación con Dios. Cuando nosotros buscamos de Él, y no estamos hablando de hacer las cosas de manera religiosa, ¿verdad? No es como yo tengo que leerme hoy 2 capítulos de la Biblia, porque si no me leo los 2 capítulos de la Biblia no estoy bien con Dios. No es de una manera religiosa, es tratar de buscarlo a Él, Señor, porque todo lo demás va a venir.
Cuando tú lo buscas a Él, vas a sentir el deseo de alabar, vas a sentir el deseo de leer las Escrituras. Es nuestra comunión con Él. Nosotros no podemos tener la comunión con Él a través de un hombre. ¿Verdad? Ya el antiguo pacto, ¿verdad?, el del sacerdote que era el que intercedía, ¿verdad?, ya eso pasó. Ahora es Cristo Jesús el que intercede por nosotros. Él es el mediador de un mejor pacto, de mejores promesas. Es a través de Él que nosotros vamos al Padre, siempre. La Escritura habla de que nosotros tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por medio de la sangre de Cristo. ¿Por qué entonces depender de un hombre para que nos traiga la palabra de domingo en domingo? Es bueno para la edificación del cuerpo, pero yo tengo una responsabilidad, ¿verdad?, delante de Dios como nueva criatura, como hijo suyo, de buscar de Él y tratar de buscarlo a Él y adorarlo a Él. Yo no tengo que esperar al domingo para que eso suceda. ¿Verdad? Dios quiere que nosotros lo buscamos a Él de corazón. Tal vez tú le dices, Señor, necesito un poco más de ti, pero eso lo estás diciendo de corazón y Dios te va a mostrar. No es la religiosidad, es eso que nazca, ¿verdad?, de ese deseo de buscarlo a Él. Y las cosas van a venir, los cambios van a venir. La vida de nosotros va siendo transformada. Y las batallas siempre van a estar, la oposición de la carne con el espíritu, porque cuando se te atraviesa alguien en el expressway adelante, y entonces hacemos así, metemos la mano al bolsillo, porque si no metemos la mano al bolsillo, allá va eso. Le enseñamos mucho. Entonces, la batalla siempre va a estar ahí. Pero cuando el Señor está en control de nuestras vidas, no va a permitir, ¿verdad?, que eso, porque ¿qué es lo que decimos que era el fruto del Espíritu? Paciencia, paz, gozo, benignidad, ¿no?, dominio propio. Eso es importantísimo, el dominio propio. Primera de Pedro 2:2 dice que se debe alimentar regularmente, ¿verdad?, de manera que adquiera fuerza rápida para poder contender contra aquella vieja naturaleza, ¿verdad?, que es la carne y que está viva. No podemos alimentar las dos naturalezas al mismo tiempo. Por eso es que dice que no satisfagamos los deseos de la carne. No podemos alimentar las dos naturalezas al mismo tiempo. Es imposible, son incompatibles. Debemos andar en el Espíritu. Dice Gálatas 5:16, andar en el Espíritu y no satisfagar los deseos de la carne. Y una cosa muy importante es que debemos de descansar en la obra que Él está haciendo en nosotros. Como decía Berta, ¿verdad?, la obra que Él comenzó en nosotros, ¿verdad?, compartía Berta, Él la va a terminar. Tenemos que descansar. Y ahí es donde viene también parte de la renovación de nuestro entendimiento, de saber qué es lo que Él ha hecho por mí. Gálatas 2:18 dice, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La fe. Lo vivo en la fe. Señor, de verdad que yo me miro y me veo que no valgo un kilo prieto. Pero yo sé que tú estás en mí. Yo sé que tú estás obrando en mi vida. La fe del Hijo, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Esperando siempre en Él. Dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Hay dos naturalezas en nosotros. Una caída y una espiritual. Están en constante guerra. ¿Verdad? Dios nos exhorta a que nosotros renovemos el entendimiento para que podamos comprender
¿verdad? La obra que Él está haciendo en nosotros, para que comprobemos, ¿verdad? La vieja naturaleza, eso no tiene arreglo. Dios nos exhorta a crecer en la nueva naturaleza, a dedicarle, ¿verdad?, a aquella vida que está en Cristo, ¿verdad?, en nosotros. Entonces, de esa manera podemos agradarle a Él en las cosas que hacemos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, que la obra no es de nosotros, sino es tuya, Señor. Gracias, Señor, que todas las cosas tú las has hecho perfectas en nuestras vidas, Señor. Que solamente podemos sentirnos, Señor, confiados en ti, porque solamente tú eres el único que estás obrando en nosotros, Señor. Te pedimos que nos dé de nuevo, Señor, y la gracia para poder continuar de día a día, Señor. Te pedimos que nos muestres más de tu vida, Señor, en cada uno de nosotros, Padre Santo. Muéstrate, Señor. Te pedimos que continúes tu obra en nosotros, Señor. Descansamos en tu obra redentora, Señor. Descansamos en aquello ya que tú has hecho por nosotros y que está consumado, Señor Jesús. Lo único que podemos decirte, Señor, es gracias. Gracias, porque de día a día nos sostiene, Señor. Porque aunque nosotros permanezcamos infieles, tú permaneces fiel, Señor. Porque no es de nosotros el querer y el hacer, sino es de ti, Señor. De ti viene, ¿verdad?, el querer como el hacer, Señor. Pedimos que aumente, Señor, nuestra fe para poder descansar en ti cada día, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias por esta reunión, gracias por tu pueblo, Señor. Gracias por tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús.